Hola de nuevo, soy Victoria Ramírez, jefa de proyecto de Inmune, y como Inmune les queremos agradecer a todos que estén hoy día participando de este webinar de las licencias médicas en tiempo de contingencia. Les cuento un poco de cómo nació todo este webinar. Esto nació a partir de todas las inquietudes que las áreas de recursos humanos de nuestros clientes nos fueron levantando en relación a la gestión y tramitación de las licencias médicas en todo este periodo de pandemia. Como Inmune, nosotros nos dedicamos a la gestión y disminución del ausentismo laboral para disminuir costos, aumentar la productividad y así generar espacios de trabajo más sanos. Les agradeceré a todos si pueden apagar sus cámaras y micrófonos y a medida que vaya avanzando el webinar, si tienen cualquier pregunta o quieren comentar algo, pedirles que lo hagan en el chat y al terminar la exposición daremos 10 minutos para responder estas preguntas. Hoy nos acompañarán exponiendo Carla Morán, abogada jefe del área legal de Inmune, que cuenta con más de 9 años de experiencia en materias penales y administrativas, con un especial enfoque en normativas de salud y seguridad social. También estaremos con Araceli Hermosilla, asesora legal de Inmune, que cuenta con 6 años de experiencia asesorando tanto a empresas como a colaboradores en materias de licencias médicas. Carla, me dice si puedes comenzar exponiendo. Gracias, Victoria. Bien, yo lo primero con lo que voy a empezar es presentarle a todos ustedes cuáles son los temas que vamos a abordar en este webinar. En primer lugar, vamos a hablar de las licencias médicas, sus aspectos básicos. En segundo lugar, vamos a hablar de la tramitación de las licencias médicas tanto en tiempos normales como en tiempos de contingencia. Posteriormente, vamos a tratar las licencias médicas preventivas parentales, no quisimos estar ajenos a la contingencia. Y en último lugar, vamos a hablar de las licencias médicas en relación al COVID-19 y vamos a analizar cuál es su problemática. Vamos a empezar con el primer tema ahora, y esto lo voy a tratar yo. Al respecto, la pregunta básica acá es, ¿qué es una licencia médica? Esto está indicado en la ley. Sin embargo, para efectos didácticos, nosotros quisimos elaborar un concepto un poco más breve. Al respecto, podemos señalar de que la licencia médica es un derecho que tiene el trabajador para ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de una indicación médica y recibiendo un subsidio. Luego, ¿quién puede otorgar una licencia médica? Bueno, los médicos cirujanos, matrono o matrona y cirujanos dentistas. Luego, ¿cuáles son los tipos de licencias médicas que existen en Chile? En primer lugar, o tipo 1, encontramos enfermedad o accidente común. Tipo 2, prórroga de medicina preventiva. Tipo 3, licencia maternal pre y postnatal. 4, enfermedad grave del hijo menor de 1 año. 5, accidente del trabajo o de trayecto. 6, enfermedad profesional. Y 7, patologías del embarazo. Ahora bien, ¿cuál es el formato de la licencia médica? Y con esto me refiero no solamente a la apariencia de la licencia médica, sino cómo se emite y finalmente también cómo se tramita. Al respecto le puedo indicar, en primer lugar tenemos las licencias médicas manuales, que son aquellas que consisten en el llenado de un formulario legal en donde el médico emisor se le entrega al trabajador quien deberá presentarla a su empleador para que la tramite presencialmente. Ahí tenemos un formulario de cómo se ve una licencia médica manual. En segundo lugar, tenemos las licencias médicas digitales o mixtas, que son aquellas que se emiten por medios tecnológicos, pero se tramita como una licencia médica manual. También tenemos ahí la imagen, en apariencia es muy similar a las licencias médicas electrónicas. Y ya que estamos hablando de las licencias médicas electrónicas, estas son aquellas que se emiten a través de una plataforma a la que se encuentre suscrito el empleador, que normalmente son IMED o Medipass. También ahí tenemos la imagen del formato, cómo se ven las licencias médicas electrónicas. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente cuál es la normativa aplicada. Existen varias normas que hacen referencia a las licencias médicas, pero nosotros consideramos que al menos estas son las más importantes. En primer lugar tenemos el Decreto Supremo número 3 del año 84, que
crea el reglamento sobre autorización de licencias médicas por CONPINES, por las CONPINES y las ISAPRES. Luego tenemos el decreto con fuerza de ley 44 del año 78, que establece normas comunes en lo relativo al subsidio de los trabajadores dependientes del sector privado. En tercer lugar, tenemos la ley del seguro de acompañamiento para niño y niño afectado, o ley SANA, que es la 21.063. Encontramos también la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En último lugar, encontramos los circulares, ordinarios y jurisprudencia administrativa emitida por la Superintendencia de Seguridad Social o Suceso. Bien, estos son los aspectos más básicos que nosotros tenemos que tener en mente para ir avanzando en los siguientes temas. Los dejo ahora con Araceli, quien va a revisar la tramitación de las licencias médicas en tiempos normales y en tiempos de contingencia. Muchas gracias, Carla. Como bien indicó Carla, yo les voy a hablar respecto a la tramitación de las licencias médicas, tanto en tiempos normales como en tiempos de contingencia. En este periodo, el proceso de tramitación de las licencias médicas está regulado en el Decreto Supremo número 3 de Salud, como indicó Carla hace un ratito. ¿Qué pasa acá? Acá se ven diversos actores involucrados, como lo son los trabajadores, los empleadores, las mutualidades, las entidades previsionales, entre otros. Además, en este periodo nacen ciertas dificultades que pueden demorar o pueden perjudicar la correcta tramitación o el correcto pago de las licencias médicas de los trabajadores. Es por eso que quisimos primero empezar con indicar cuál es el procedimiento normal de una licencia médica, y para eso lo dividimos en etapas. Veremos entonces la primera etapa, que corresponde a la emisión de una licencia médica. Aquí el profesional designado por la ley para emitir una licencia médica revisará al paciente y en caso de requerirse va a emitir una licencia médica. Pasemos a revisar la segunda etapa, que consiste en aquella en donde el trabajador deberá presentar la licencia médica a su empleador. ¿Qué pasa acá? Acá el trabajador tiene un plazo, que más adelante vamos a revisar en detalle cuál es el plazo establecido en la ley. Tercera etapa. La tercera etapa consiste en aquella en donde el empleador deberá tramitar la licencia médica ante la entidad previsional correspondiente. Aquí el empleador también tiene un plazo establecido en la ley que también vamos a revisar más adelante. La cuarta etapa y última que hemos querido indicar en este webinar corresponde al pronunciamiento de la entidad previsional. ¿Qué pasa en esta etapa? Aquí la entidad previsional correspondiente, ya sea ISAPRE o CONPIN, van a evaluar la licencia médica y van a resolver si la autorizan, la rechazan o la reducen. Ahora que ya conocimos el procedimiento normal de una licencia médica en cada una de sus etapas, no quisimos quedar ajenos a revisar aquellos problemas que nacen en cada una de las etapas señaladas recientemente. Es por ello que quisimos hacer un paralelo entre las licencias médicas y su tramitación en tiempos normales en comparación con en los tiempos de contingencia como el que estamos viviendo actualmente. Empecemos con la etapa número 1. Esta etapa corresponde a la emisión de la licencia médica, como ya les indiqué, y en tiempos normales de tramitación, una licencia médica va a ser emitida por el doctor y esta puede ser en formato manual, digital y electrónica, como nos indicó Carla en un principio. Aquí, en los tiempos de contingencia, no hay cambios. Por lo general, el médico va a continuar emitiendo una licencia médica, ya sea manual o digital o electrónica, dependiendo del sistema en que se encuentre en ese momento. Sin embargo, hay una novedad, ya que en tiempos de contingencia ha nacido una nueva modalidad en donde el doctor va a poder evaluar al paciente sin tenerlo en la consulta, y es la telemedicina. Hemos visto que han nacido muchas iniciativas al respecto que han ayudado a que ciertos pacientes puedan acudir al médico sin estar presencialmente en la consulta del doctor. Ahora, ¿qué problema se da en esta etapa? Nosotros como Inmune no hemos querido quedar ajenos a una realidad que lamentablemente afecta a todo el sistema de salud, que es, ¿qué pasa si se emite una licencia médica con ausencia de fundamento médico?
Este problema, aunque ustedes no lo crean, contempla aproximadamente el 30% de la totalidad de las licencias médicas. No es menor, ya que viene a afectar todo el sistema de salud, ya que puede tener como consecuencias la ineficiencia del sistema, o bien demorar el proceso o los pagos, como hemos visto en las noticias, tantos problemas que hay en la CONPIN respecto al pago de las licencias médicas. Es por eso que nosotros quisimos dar a conocer esta pregunta. ¿Por qué? Porque en el año 2012 nace la ley 20.585. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley viene a regular el uso y el otorgamiento de las licencias médicas. ¿Cómo lo hace? A través de la Superintendencia de Seguridad Social, fiscalizando y a su vez sancionando a aquellos profesionales de la salud que hacen un mal uso de las licencias médicas. A modo de ejemplo, nosotros como Inmune les podemos indicar que el año pasado, en agosto, recibimos un caso de mal uso de las licencias médicas y los hechos los denunciamos a la Superintendencia de Seguridad Social, cuya institución, luego de una fiscalización, logró sancionar al profesional emisor de las licencias médicas. Es por esto que nosotros los invitamos a denunciar estas malas prácticas, ya sea a nuestro canal de denuncia o directamente en la entidad previsional. Pasemos ahora a la segunda etapa. La segunda etapa, como les indiqué en un comienzo, corresponde a la etapa en donde el trabajador deberá presentar la licencia médica a su empleador. Acá, en la tramitación normal o en tiempos normales, el trabajador dependiente del sector público tiene un plazo de 2 días hábiles para presentar la licencia a su empleador, desde la fecha del inicio del reposo. También, ¿cómo se debería realizar esta presentación? En tiempos normales la presentación es presencial. En el caso de las licencias manuales y digitales, el trabajador deberá acudir personalmente a las oficinas del empleador y presentar su licencia médica. ¿Qué pasa entonces en el periodo de contingencia? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna norma que ha dictado últimamente la autoridad? Frente a esto, podemos señalar que el plazo para los trabajadores del sector privado continúan siendo 2 días hábiles. Esto no ha variado. Sin embargo, hay una pequeña variación en cómo el trabajador deberá presentar la licencia médica a su empleador. Y acá, el dictamen 1203 del año 2020 ha indicado que para evitar cualquier tipo de contacto o de contagio del trabajador y resguardar su salud, es mejor que se envíe la licencia médica a través de un canal digital como es el correo electrónico. Ahora, ¿qué nos preguntamos en esta etapa o cuál es el problema que a nosotros más nos han indicado? Por ejemplo, ¿puede el empleador negarse a recibir una licencia médica? Frente a esta pregunta, nosotros siempre sugerimos y les indicamos a nuestros clientes que no. El empleador siempre deberá recibir y tramitar la licencia médica de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la ley entiende que el empleador no es una entidad fiscalizadora de licencias médicas. Esta labor le corresponde tanto a las ISAPRES como a la CONPIN. Entonces, el empleador deberá recibir la licencia médica y tramitarla correctamente. Ahora, ojo con esto. ¿Qué pasa si el empleador detecta ciertas irregularidades en el uso de la licencia médica de sus trabajadores? Acá, el Decreto Supremo número 3 de Salud le otorga también facultades o un deber, que es muy importante, de tener que informar a la entidad previsional correspondiente cualquier irregularidad que sea detectada en el uso de las licencias médicas de sus trabajadores. Por lo tanto, esa es la herramienta que tienen los empleadores para poder entregar cualquier información de irregularidad a la entidad previsional correspondiente. Pasemos a la tercera etapa. La tercera etapa corresponde a la etapa en donde es el empleador quien deberá tramitar la licencia médica. Y aquí, en tiempos normales, el empleador tiene un plazo de 3 días hábiles para presentar la licencia a la entidad previsional. ¿Ya? ¿Cómo o qué debe hacer el empleador una vez recepcionada esta licencia médica? Acá el empleador
deberá llenar lo establecido en el formulario de la licencia médica, principalmente en la sección C. ¿Qué indica esta sección C? Acá el empleador deberá indicar los datos de individualización de la empresa, los datos previsionales y de remuneraciones del trabajador. Posteriormente, ya llenada la licencia médica, deberá presentarla a la entidad previsional correspondiente para que ésta sea evaluada. Todo esto se hace en forma presencial por el empleador en los casos de las licencias manuales y digitales, ya que las electrónicas son automáticas. ¿Qué pasa ahora con la tramitación en tiempos de contingencia? Y es aquí donde el dictamen ha indicado una gran novedad y cambia con lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el caso del plazo, el empleador mantiene los 3 días para tramitar la licencia médica. Esto no ha variado. Sin embargo, hay una flexibilización en los plazos en virtud de la contingencia. ¿Qué debe hacer el empleador? Deberá llenar la licencia médica de la misma forma que les indiqué. Sin embargo, la autoridad ha señalado que el empleador deberá incluir a través del formulario un correo electrónico y un teléfono de contacto. ¿Qué deberá hacer posteriormente? Deberá enviar la licencia médica llenada junto con las 3 últimas remuneraciones de sueldo de su empleador al correo electrónico de su trabajador. ¿Por qué? Porque aquí está la gran novedad. Este dictamen ha señalado que la responsabilidad que en tiempos normales le corresponde al empleador tramitar la licencia médica, ahora la traspasó a manos del trabajador. Y será el propio trabajador quien deberá tramitar su licencia médica a la entidad correspondiente. ¿Cómo? De forma digital, de la misma forma que envió la licencia médica a su empleador, o sea, a través de correo electrónico. Las entidades previsionales de salud han establecido ciertos canales para que los trabajadores puedan tramitar sus licencias médicas sin haber una dificultad al respecto. Ahora, una pregunta que ha nacido harto en este tiempo es: ¿el empleador puede tramitar las licencias médicas de sus trabajadores aun cuando el dictamen ha indicado que debe hacerlo el trabajador? Bueno, frente a esta pregunta o inquietud que ha nacido en los empleadores, nosotros podemos indicar que sí. El dictamen no prohíbe que el empleador tramite las licencias de sus trabajadores. Por lo tanto, si es que hay un acuerdo previo entre empleador y trabajador para que se pueda evitar una confusión o una demora en el procedimiento, el empleador sí podrá seguir tramitando las licencias de sus trabajadores. Y es lo que ha ocurrido en varios empleadores, por lo general, durante este tiempo. Pasemos entonces a la cuarta etapa, que corresponde a la etapa del pronunciamiento de la entidad previsional. Aquí, una vez tramitada la licencia médica en tiempos normales, la licencia médica, ya sea manual, digital o electrónica, será entregada a la entidad previsional y ésta emitirá un comprobante de tramitación. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este es el respaldo que tiene el trabajador con el empleador de que la licencia médica fue tramitada correctamente. Ahora, una vez recibida la licencia, la entidad previsional deberá pronunciarse, deberá evaluar la licencia médica y deberá emitir una resolución de licencia médica. Acá la entidad previsional va a decidir si la licencia médica se autoriza, se rechaza o se reduce, cuyo resultado va a ser informado oportunamente al trabajador y en los casos que corresponda también a los empleadores. Ahora, en tiempos de contingencia esto no ha variado. Una vez presentada la licencia médica a la entidad previsional, esta va a emitir un comprobante de tramitación y a la vez una resolución de licencia médica. Esto no ha sufrido variación alguna. Ahora vamos a ver el segundo gran tema, o el tercer gran tema ya, de este webinar, que corresponde a un tema súper contingente, que es la licencia médica preventiva parental. Como ustedes pueden ver, esta nueva licencia médica comenzó a regir desde el 28 de julio del presente año, es nueva. Sin embargo, tiene bastantes novedades que nosotros quisimos exponer con ustedes, ya que tiene 2 objetivos principales. Uno,
es resguardar la salud y seguridad sanitaria de los menores de edad. Y por otro lado también entregar una solución y justificar la inasistencia de las labores a aquellos padres, madres que tengan a su cuidado un menor de edad. Pasemos entonces a revisar qué debemos saber respecto a esta nueva licencia médica. ¿Cuáles son los puntos importantes? Y frente a esto, nosotros quisimos dividir esta presentación en varios puntos. El primero de ellos corresponde a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que la ley contempla para que una madre o un padre puedan acceder a esta nueva licencia médica? Primero, y el más importante, es haber concluido el periodo de postnatal parental desde el 18 de marzo del presente año y hasta la entrada en vigencia del estado de excepción constitucional que rige en nuestro país actualmente. El segundo gran punto, o requisito, es que haya una solicitud de licencia médica preventiva. Más adelante vamos a revisar cómo se solicita. También, que es muy importante, que el trabajador o trabajadora solicitante de esta licencia médica tenga la calidad de trabajador dependiente o independiente al momento de la solicitud de la licencia médica. Y por último, que haya un estado de excepción constitucional vigente. Si este no existe, no se podrá solicitar una licencia médica de este carácter. Pasemos ahora a cómo se solicita. Y aquí es la gran novedad también y comenzamos a ver estos cambios que hay en la normativa. Por ejemplo, esta licencia médica preventiva parental se debe solicitar de manera online, donde en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social. Acá el trabajador o trabajadora solicitante deberá ingresar a la página web y junto con su clave única ingresar al portal de esta superintendencia y solicitar el beneficio de licencia médica preventiva parental. Acá el sistema va a indicar si el trabajador o trabajadora cumple con los requisitos indicados anteriormente y si puede acceder a esta nueva licencia médica. Pasemos ahora entonces a revisar cómo se emite. ¿Cómo va a ser emitida esta nueva licencia médica preventiva parental? Acá podemos señalar que quien emite esta licencia médica, a diferencia de los 7 tipos de licencias médicas que conocemos, tenemos acá que son solo los médicos, cirujanos o matrones o matronas designados por la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí eso es sumamente importante. También, ojo con esto, ya que más adelante lo vamos a revisar. El formato de la licencia médica deberá ser electrónica, no son manuales. Todo esto va a ser electrónico. Y finalmente se hará entrega de un comprobante de emisión de licencia médica preventiva parental y se hará entrega de este documento tanto al trabajador solicitante, al empleador y a la entidad previsional correspondiente. Pasemos a revisar entonces cómo se tramita. Y aquí es donde les dije que tuvieran ojo con la licencia, con el formato de la licencia médica electrónica, porque va a depender mucho de su tramitación. ¿Cómo se tramita esta licencia médica? Principalmente esta va a ser tramitada por la Superintendencia de Seguridad Social en su totalidad. Acá hay que tener sumamente claro que el empleador ni el trabajador deberán tramitar esta licencia médica, ya que estará en manos solamente de la Superintendencia de Seguridad Social. Acá el plazo que tiene el empleador de tramitar la licencia de 3 días o el plazo que tiene el trabajador de presentar la licencia dentro de los 2 días no corre. Por lo tanto, esta licencia médica no podrá ser rechazada por la causal, por ejemplo, de presentación fuera de plazo, ya que es la propia superintendencia quien, una vez emitida la licencia, la va a enviar directamente a la Contraloría Médica de la ISAPRE o de la COMPIN, dependiendo de la afiliación del trabajador o trabajadora solicitante. También el trabajador se le otorga un deber, que es el deber de informar a su empleador de que hará uso de esta licencia médica. Así, ahora podemos ver cuál es la duración de esta licencia médica. Y frente a esto podemos indicar que esta licencia médica tiene una duración de 30 días corridos.
desde la fecha en donde se emitió la licencia médica y podrá ser prorrogada hasta en 2 periodos continuos. Esto quiere decir que la licencia médica podrá tener una duración de hasta 90 días o hasta cuando termine el estado de excepción constitucional. Pasemos ahora a revisar el fuero laboral. Y este es un punto sumamente importante de esta nueva licencia médica preventiva, porque a diferencia de las otras licencias médicas que contempla nuestra legislación, esta le otorga el derecho o beneficio, también podemos verlo, al trabajador o trabajadora solicitante de extender su fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo. A esto me refiero al fuero que tienen las trabajadoras o trabajadores que hicieron uso de su permiso de postnatal parental. Como pueden ver, acá revisamos ciertos puntos importantes de esta nueva licencia médica y podemos indicar que ha venido a dar una solución a aquellos padres, madres o trabajadores que necesitan tener el cuidado de su menor de edad o de su bebé en estos tiempos de contingencia. A modo de ejemplo, podemos indicar que desde que comenzó a regir esta licencia médica el 28 de julio, ya al 31 de julio han solicitado más de 7.000 hay más de 7.000 solicitudes de licencia médica preventiva parental, lo que nos da la señal de que era una necesidad para aquellos padres y madres que tengan al cuidado a un menor de edad. Los voy a dejar ahora con mi compañera Carla Morán, quien va a indicarles o a dar a conocer las licencias médicas y el coronavirus en estos tiempos de contingencia. Gracias, Araceli. Interesante el tema que acabamos de revisar. Ahora yo me voy a meter en otro tema. Estas son las licencias médicas y el COVID-19 y vamos a analizar cuál es su problemática. Bueno, ya que estamos hablando del COVID-19, puedo asumir de que todos sabemos de qué se trata, ¿ya? Pero ahí hay una definición. Lo importante es que la OMS ha indicado a los países algunas estrategias que tienen que seguir para la contención y evitar la propagación del virus. En Chile, estas estrategias se pueden resumir básicamente en la trazabilidad, en la identificación de casos y en la cuarentena de contactos. En base a estas estrategias, bueno, hay más, pero en base a estas estrategias principales, es que la población vinculada al COVID se ha dividido en grupos. Vamos a revisar estos grupos y yo ahora se los voy a nombrar. En primer lugar, tenemos los casos confirmados o casos activos. En segundo lugar, tenemos los casos de contacto estrecho o alto riesgo. También encontramos los casos de sospecha y finalmente los casos probables. Vamos a revisar ahora cada uno de estos grupos. Vamos a revisar las licencias médicas asociadas y al final vamos a cerrar cuáles son las problemáticas de estas licencias médicas. Empecemos con los casos confirmados. Bueno, un caso confirmado es aquel paciente cuyo examen PCR ha arrojado positivo para COVID-19. A este tipo de personas se le tiene que otorgar una licencia médica, ojo acá, de a lo menos 14 días desde el inicio de los síntomas. ¿Y por qué les pedí poner atención en cuanto a la duración de la licencia médica? Porque podría tratarse de que el paciente necesita algunos cuidados especiales, ¿ya? O su situación clínica sea bastante más compleja. En ese caso, si por ejemplo requiriera de ayuda de ventilación mecánica, la duración de la licencia va a ser mucho más de 14 días. ¿Qué es lo importante con estas licencias médicas? La Autoridad de Salud emitió un ordinario. En este ordinario decía algo muy importante, que es la obligatoriedad de que estas licencias médicas para personas que dieran positivo a COVID-19 afiliadas a ISAPRE fueran autorizadas. Hicieron solamente el hincapié a las personas afiliadas a ISAPRE,
Sin embargo, parece ser lo más razonable hacer una interpretación extensiva también para las personas afiliadas al sistema de FONASA. Pero acá no tenemos que perder el foco. Las licencias médicas por casos confirmados siempre se deben autorizar. Vamos a revisar ahora el segundo grupo. Un grupo muy complejo que respecto de estas licencias hay bastante problemática, hay desinformación y lo más lamentable es que hay tardanza. Pero bien, ¿quiénes son los contactos estrechos? Son aquellas personas que han estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 entre los días 2 antes del inicio de los síntomas y 14 después del inicio de los síntomas del enfermo, cumpliéndose además algunas de las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son estas condiciones? Lo han indicado, que es tener contacto cara a cara por a lo menos 15 minutos con un caso confirmado. También encontrarse en un lugar cerrado por a lo menos 2 horas con un caso confirmado. Ahora, la más frecuente posiblemente, vivir o pernoctar en un hogar o lugares similares a hogares con un caso confirmado. Y en último lugar, la que a mi parecer me parece más difícil de establecer es haberse trasladado en transporte público con un caso confirmado, a una distancia de menos de 1 metro. Ya bastante difícil de establecer. Lo importante acá es que estas personas también tienen que tener licencia médica, pero acá es por un máximo de 14 días. ¿Desde cuándo? Desde que la persona se encontró o se expuso al riesgo, es decir, de que estuvo en contacto con un caso confirmado. ¿Cómo se tienen que emitir estas licencias médicas? Bueno, el organismo encargado de emitir y tramitar estas licencias médicas son las Ceremis. Ya vamos a revisar la problemática asociada a esta licencia, así que vamos a avanzar con los otros 2 grupos que nos faltan. El caso de sospecha. Acá se refiere a aquella persona que presenta a lo menos 2 de los síntomas asociados al COVID-19. Ya creo que es de conocimiento público cuáles son los síntomas asociados al COVID. Bueno, este tipo de casos presentan a lo menos 2 de esos síntomas. O bien presenta una enfermedad o algún padecimiento de una enfermedad respiratoria aguda grave, que además requiera hospitalización. Estos son casos de sospecha, respecto de los cuales también se le deberá otorgar licencia médica, la cual debiera tener una duración de a lo menos 14 días o del tiempo que fuera necesario si teniendo los resultados del examen PCR se descartara la existencia del COVID-19. En último lugar, el último grupo de casos, tenemos los casos probables, que son aquellas personas que tienen a lo menos un síntoma asociado al coronavirus. Acá también se les deberá otorgar licencia médica, pero estas van a ser con el objeto de que se realicen los exámenes, con la finalidad de que se confirme o se descarte la presencia del COVID-19 en su organismo. Ya, identificamos los casos. Vamos a meternos a un terreno más complicado. Vamos a revisar entonces ahora cuáles son los problemas. Casos confirmados. Los casos confirmados sabemos de que todas estas licencias médicas tienen que ser autorizadas. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan tener una ilustración de cuál es el problema con estas licencias médicas. Supongamos de que una persona sospecha tener COVID, acude a su médico. El médico le extiende una primera licencia médica por 4 días para que se pueda realizar el examen PCR. Supongamos de que los resultados están en el día 4 de esa licencia médica. Es entonces donde el médico le dice, ya, ahora usted se va a cuidar y le voy a extender una segunda licencia médica, esta vez por 10 días. Supongamos que llegamos al día 10º de esta licencia médica y la persona aún tiene malestares. Entonces el médico le va a decir, yo le voy a extender otra licencia médica, la tercera, también por 4 días. En Chile
las licencias médicas se pagan con el sistema de carencia legal, para todas aquellas licencias médicas que sean inferior a 10 días. Por ende, estas 3 licencias médicas de mi ejemplo, ¿cómo se estarían pagando? Bueno, la primera licencia médica se paga un día. Le saco los 3 días de carencia. La segunda licencia médica se pagan 7 días solamente y descuento los 3 días de carencia. Y lo mismo que la primera licencia médica, de la tercera también pago un día porque yo le saco la carencia. ¿Es correcta esta interpretación? A nuestro parecer, no. ¿Por qué? Porque todas estas licencias médicas se han dado por un mismo diagnóstico. Y esta es la llamada continuidad de las licencias médicas. Por lo tanto, tendrían que pagarse todos los días que contemplan estas licencias. Y el subsidio a recibir debiera ser de 18 días, no de 9 como actualmente, o es una tendencia a lo que se están pagando este tipo de subsidios por estas licencias médicas. Vamos a revisar ahora los problemas del siguiente grupo, que eran los contactos estrechos. ¿Qué pasa aquí? Lo voy a ilustrar también con un ejemplo. Supongamos de que tenemos un caso confirmado y el caso confirmado acudió a su médico, ¿ya? Y el médico le hizo una pregunta clave. Oiga, ¿usted vive con más personas trabajadoras? El paciente le dice, sí, no sé, mi esposo también trabaja. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer el médico? El médico se tiene que comunicar con la autoridad sanitaria, MinSal, y decirle, ¿sabe qué? El esposo de la paciente tanto vive con ella y ella es un caso confirmado. ¿Qué tendría que pasar ahí? Se tendría que avisar a la Seremi para que la Seremi a su vez se contactara con el esposo y le emitiera y le tramitara la licencia médica. ¿Cuál es el problema? El esposo no va a tener la licencia médica en su mano. No hay un folio para su seguimiento. No se sabe si a ciencia cierta en qué momento se van a enviar las certificaciones de estas licencias médicas a él y a su empleador. Por lo tanto, el problema aquí va a ser clave, porque ¿cómo se justifica la ausencia si físicamente, materialmente, no hay una licencia médica? Como también se puede, qué también tiene que pasar o qué constancia recibe el empleador, más que tomar la buena fe de su trabajador de que realmente esto se trata de un contacto estrecho y su trabajador ingresó a una cuarentena obligatoria. Entonces, ese ha sido el principal problema para este tipo de casos. A ver, acá no quiero extenderme, pero también hay una fórmula o una manera en que podemos resolver esto. A diferencia del ejemplo que les acabo de dar, también se podría establecer el caso de contacto estrecho si la persona va al médico y le dice, yo estoy viviendo con un caso confirmado. En ese caso quizás sería importante de que la persona le solicitara al médico que le extendiera un certificado médico, en donde dé cuenta de 2 cosas. Primero, la existencia de un caso confirmado, el periodo de cuarentena obligatoria. Este certificado no va a reemplazar una licencia médica, pero por lo menos va a haber un respaldo documental de que el trabajador ingresa a un periodo de cuarentena obligatoria. Y bueno, también las constancias de tramitación o solicitudes respecto a esta tramitación que está realizando la Seremi y sobre la cual no se tiene ningún documento, también se podrían hacer las correspondientes solicitudes en la OIRS. Bien, ahora vamos a revisar un problema que es común tanto respecto para los casos sospechosos como los casos probables. Cuando lo revisamos, les comenté que se tenía que emitir una licencia médica para que se realizaran los exámenes. Supongamos de que a las personas le extienden una licencia médica por 5 días y al 5.º día no están los resultados del examen. Entonces se le va a extender una segunda licencia médica también por 5 días. Y supongamos que esta vez sí están los resultados del examen. Las entidades previsionales cuando reciben estas licencias médicas dicen, oiga, acá el resultado del examen, afortunadamente para la persona de mi ejemplo, le dio negativo a COVID-19, pero estuvo 10 días con licencia médica.
yo la voy a rechazar o yo la voy a reducir porque esto es reposo injustificado. Ese ha sido el problema que más hemos visto para este tipo de licencias médicas. Y en realidad acá no se tiene que perder de vista que la persona no esté con licencia médica va apuntada a un tema de prevención para evitar la propagación del virus. Porque, como les comenté, afortunadamente para la persona de mi ejemplo, dio negativo a COVID-19, pero si hubiera dado positivo y no hubiera tenido licencia médica, podría haber estado propagando el virus con otras personas. Entonces, respecto a todos estos problemas, existen o se mantienen o están a salvo todos los recursos establecidos por la ley para recurrir de reposición respecto de las resoluciones que emitan las autoridades correspondientes. Entonces, espero haber ilustrado respecto de estas problemáticas que nacen por estas licencias médicas. Ahora bien, y con esto quiero cerrar. En relación al COVID, nuestros clientes nos han levantado algunas preguntas, ¿ya? Y nosotros las quisimos agrupar en las que son más, consideramos más importantes. Así que las vamos a revisar. En primer lugar, ¿qué importancia tiene determinar el origen del contagio del COVID-19? Acá considero que tiene una importancia práctica. Y vamos a distinguir. Supongamos de que el contagio no es de origen laboral. En ese caso, la persona deberá acudir a un centro de salud y atenderse de acuerdo a su sistema de previsión de salud y además dar aviso a la Seremi para el escenario eventual de un contacto estrecho. Pero ¿qué pasa si el contagio es de origen laboral? En estos casos, la persona, todas las prestaciones asociadas a las licencias médicas u órdenes de reposo estarán en manos de la mutual o el ISL. Y en estos casos, deberá la autoridad sanitaria regional, deberá dar aviso a la Seremi para que ésta realice la trazabilidad y vaya compilando un listado de trabajadores que podrían considerarse como que su contagio es de origen laboral, para que estos a su vez, la Seremi, informe al organismo administrador, entiéndase mutual o ISL, para que estos le puedan dar, para que la persona en realidad pueda iniciar su reposo médico o cuarentena mediante la correspondiente orden de reposo o licencia médica tipo 6. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar el empleador para resguardar la salud de sus trabajadores? Sobre el empleador pesa una obligación legal que está establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, que es que él debe velar eficazmente por la salud y seguridad de sus trabajadores. Entonces, ¿a qué se enfrenta el empleador? Se enfrenta a una pandemia mundial, se enfrenta a una pandemia que ya está instalada en Chile. ¿Cómo puede proteger eficazmente la seguridad y la salud de sus trabajadores? Ninguna de estas respuestas se encuentran en la ley, en texto legal. Sin embargo, hay recomendaciones que son importantes que han dado las autoridades. Por ejemplo, mantener la limpieza y el aseo continuo de los espacios de trabajo. Que los espacios de trabajo estén habilitados para que los trabajadores mantengan la distancia social. Reforzar las recomendaciones para evitar los contagios de COVID. También hay empleadores que toman la temperatura a sus trabajadores antes de ingresar a faena. Y también hay empresas mucho más modernas que realizan o elaboran cuestionarios para que sus trabajadores lo respondan antes de ingresar al trabajo, de manera de poder identificar si presentan alguno de los síntomas asociados al COVID. Siendo así, el empleador les deberá otorgar permiso para que acudan a un centro de salud y se realicen los exámenes correspondientes. Por último, ¿qué ocurre si el trabajador está confirmado con COVID-19 y estuvo en el trabajo y o tuvo contactos con sus compañeros? En estos casos, el trabajador deberá ingresar a cuarentena
y deberá recibir los cuidados correspondientes, ya sea en su domicilio u hospitalizado. A su vez, se recomienda que el empleador dé todas las facilidades para que se tramite la licencia médica electrónica. Y tratándose de la licencia médica manual o digital, que también se le proporcionen las mayores facilidades posibles. Se recomienda acá de que los empleadores no les soliciten a sus trabajadores salir de sus domicilios para regularizar las licencias médicas. Tenemos que tener presente de que acá de lo que se trata es de evitar la propagación del virus. Y respecto ahora de los compañeros que tuvieron contacto con esta persona que se encontraba confirmada con COVID, ellos igualmente deberán ingresar a un periodo de seguimiento y de cuarentena obligatoria de 14 días, un plazo de observación a ver si presentan los síntomas, o también podría eventualmente ser un plazo inferior si se realiza el examen PCR y se descarta la existencia del COVID-19. Bien, estas han sido la revisión de las problemáticas asociadas al COVID, estas han sido las preguntas que más nos han levantado nuestros clientes en relación al COVID, y ya pudimos revisar a grandes rasgos todos aquellos temas que son importantes considerar en relación a las licencias médicas. Muchas gracias, Carla. Igual, a modo de tramitación de licencias médicas, pudimos ver de que estas no han sufrido grandes cambios, sino que más bien han sido cambios de carácter administrativo o la flexibilización de los plazos, por lo que esperamos que todo lo que hemos indicado actualmente en este webinar les haya sido útil y les sirva para ir revisando el día a día las problemáticas que surgen por estas licencias médicas. Muchas gracias a todos. Gracias, Araceli y Carla, por exponernos todos los cambios que ha tenido la gestión y tramitación de las licencias médicas en todo este periodo. Eso sí, fueron apareciendo varias preguntas en el chat, entonces les voy a hacer algunas preguntas que fueron apareciendo. Ok. Araceli, nos preguntan si la licencia médica preventiva parental tiene carácter irrenunciable. Ya. Sí, bueno, la respuesta es sí. Es irrenunciable. Esto significa que el empleador en estos casos no podrá evitar o quizás impedir de que su trabajador se acoja a este beneficio, ya que es un beneficio otorgado por ley a los trabajadores y solo le corresponderá a las autoridades de salud indicar si el trabajador cumple o no cumple con las condiciones para hacer uso de esta licencia médica preventiva parental. Perfecto. También nos hacen esta pregunta, Araceli. ¿Nos puede aclarar el punto de derecho a extender fuero laboral a trabajadores que tomen licencia médica parental? Ya. Sí, este es un punto que tiene bastantes dudas. ¿Por qué? Porque es nuevo. Una licencia común no tiene este carácter. Entonces, es importante señalar que por el hecho de existir esta licencia médica, la ley le ha indicado el beneficio de que se extienda este fuero otorgado por el postnatal parental, ¿ya? Es decir, que frente a esta indicación de la ley, el empleador no podrá tampoco despedir al trabajador, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿cuánto dura este fuero? Que es lo que quizás también hay dudas. Este fuero, su extensión va a depender mucho de la vigencia o del periodo solicitado en las licencias médicas, ya que si esta licencia se termina al día 60, por ejemplo, hasta ahí dura su fuero. De todas formas, cualquier duda que podamos abarcar de un caso más particular, la podemos contestar, nos dejan su correo y la enviamos a través de correo electrónico. Gracias, Ara. También nos hacen esta pregunta. Respecto a las licencias médicas rechazadas, algunas señalan que se encuentran mal extendidas. ¿Por qué motivo podría estar mal extendida si estas fueron emitidas por medio de la plataforma digital? Ya. Sí, eso también es una pregunta que se da y es una situación que se repite. Ya, primero hay que dejar claro que el hecho de que se extienda una licencia médica por vía digital, ya sea IMED o Medipass,
eso no significa que no va a tener errores esta emisión de licencias médicas, ya que muchas veces este error puede ser de emisión en la fecha, por ejemplo, en algún dato, quizás ahí puede haber un dato erróneo en IMED o Medipaz, o también la especialización del médico, también a veces puede tener errores. Entonces, frente a estos casos, la autoridad lo que hace es quizás devolver la licencia médica o solicitar al médico emisor o al trabajador ciertos antecedentes que pudiesen acreditar esta mala extensión. ¿Para qué? Para que la licencia no pueda ser rechazada, o si es que fue rechazada, realizar el correspondiente recurso de reposición para que ésta pueda ser revisada nuevamente y en la eventualidad que se justifique pueda ser autorizada. Perfecto. Carla, nos hacen esta pregunta. ¿Las licencias médicas por COVID también exigen el cumplimiento de los requisitos para pago del subsidio? ¿O dada la contingencia, serán todas pagadas? No. Teresa me ayuda respondiendo. Sí, todas las licencias médicas que se otorguen en relación al COVID, igualmente tienen que, los trabajadores tienen que cumplir los requisitos establecidos en la ley para tener derecho a pago de subsidio. Si no los cumplen, por ejemplo, porque no tienen el número de cotizaciones que la ley exige, la licencia médica solamente va a justificar la ausencia del trabajo, más no tendrá el derecho al subsidio, al pago del subsidio. Perfecto. También nos hace esta pregunta, Carla. En el caso del ejemplo que mencionaste, ¿por qué no se están cancelando la totalidad de los días si la suma de 18 días? Me imagino que es porque los diagnósticos son distintos. ¿Esto es así? A ver, efectivamente, la licencia médica, la primera licencia médica va a ser paciente en estudio para COVID. Las siguientes licencias médicas, el diagnóstico va a ser caso confirmado. Sin embargo, acá es un tema, solamente por un tema computacional, ya que ambas licencias médicas van a tener un código distinto y cada una de ellas se va a tomar como primera licencia médica. Primera licencia médica en estudio, primera licencia médica, caso confirmado. En esos casos lo que corresponde es recurrir para que se corrijan los códigos y la primera licencia médica que sea en estudio, sea o de caso confirmado, se corrijan para que quede un solo código. Y en esa forma estaríamos hablando de días continuos y debería pagarse la totalidad de los subsidios. Perfecto. También, Carla, esta pregunta va para ti. ¿Qué se puede hacer con los trabajadores que en mayo o junio estuvieron con COVID, pero a la fecha la Seremi aún no emite la licencia médica? ¿Dónde se puede apelar? Ya, acá en esos casos no son apelables, ¿ya? Aquí la recomendación sería de que se solicitara en la OIRS correspondiente la certificación de la tramitación que está realizando la Seremi, ¿ya? De manera que esa constancia que se pueda obtener de la OIRS va a, de cierta manera, justificar la ausencia del trabajador de sus trabajos y también lo va a poder tener como antecedente el empleador, como un antecedente documental. Perfecto. Carla, también me preguntan esto. Esta pregunta la mandaron por mail. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen las cotizaciones, que no tienen las cotizaciones mínimas? Bien, esto más o menos es lo mismo, o es muy parecido a la pregunta anterior. Si una mujer no tiene las cotizaciones mínimas, efectivamente no tendrá derecho a pago de subsidio. Y su licencia médica solamente va a justificar su ausencia del trabajo. Perfecto. Y tengo esta última pregunta. Atención al tiempo. ¿Qué pasa si el empleador envía a otra entidad de afiliación erróneamente, siendo que el colaborador es de ISAPRE y la envía a la caja, por ejemplo? Ya. Esa pregunta hay que distinguir, ¿ya? Porque acá estamos, en este webinar expusimos sobre dos tipos de licencias médicas. Las normales podemos llamar, que son las que conocemos en tiempos normales, y la licencia médica preventiva parental. En el caso de la licencia médica preventiva parental, acá no existiría ese error, ya que, como les indiqué, es la Superintendencia de Seguridad Social quien va a enviar la licencia médica a la entidad previsional correspondiente.
Por lo tanto, no habría ese error de enviarla a una entidad que no corresponda, ya que la superintendencia tiene en sus sistemas la información recabada del postnatal parental de la trabajadora o el trabajador que hizo uso de este beneficio. Ahora, ¿qué pasa con las licencias médicas comunes de las que se tramitan en el día a día en los departamentos de recursos humanos si es que se envía a otra entidad? Acá puede suceder de que se envíe, por ejemplo, a la ISAPRE X y le correspondía a otra ISAPRE o a FONASA. En este caso, lo que ocurre es que la entidad previsional va a devolver la licencia médica al empleador para que la tramite en la entidad previsional correspondiente. Y es aquí donde se deberá subsanar este error y tramitar en la entidad previsional que corresponda. Perfecto. Y con esta pregunta cerramos. Araceli, en cuanto a la tramitación de las licencias médicas, yo, como recurso humano, y basándome en el dictamen existente, el cual dice que las licencias médicas deben ser tramitadas por los trabajadores, si mi empresa está trabajando normalmente, ya que mi comuna salió de cuarentena, pero a nivel país aún estamos con cuarentenas, ¿puedo indicarme la tramitación y seguir pidiéndole a los trabajadores que tramiten sus propias licencias médicas? ¿O desde que vuelvo a mis labores habituales se da por entendido que el responsable de tramitar estas licencias médicas es el empleador? Ya. Esa es una pregunta que pueden hacer en virtud de la confusión que hay entre cuarentenas, fase 1, fase 2, que estamos viviendo actualmente. Frente a este punto es importante indicar que el dictamen 1203 del 2020 que le otorgó la responsabilidad al trabajador para emitir una licencia médica fue emitido en virtud del estado de excepción constitucional que rige en nuestro país actualmente. Si este estado de excepción constitucional se mantiene, este dictamen continúa rigiendo. Por lo tanto, se deberá entender que el trabajador podría seguir tramitando sus licencias médicas. Como les indiqué en la presentación, nada impide de que por un beneficio o como para llegar a entregar una solución al trabajador, el empleador pudiese llegar a un acuerdo de comenzar a tramitar las licencias de sus trabajadores si es que ellos ya volvieron a sus labores normales de cierta forma. Va a quedar siempre como un acuerdo entre trabajador y empleador. Sin embargo, si es que existe aún el estado de excepción constitucional, debe seguir rigiendo el dictamen emitido por la superintendencia. Perfecto, muchas gracias. Como Inmune, les queremos agradecer a todos ustedes por haber participado en este webinar y cualquier duda que tengan la pueden igual hacer a nuestro mail que ahí sale contacto@inmune.cl. También las preguntas que no alcanzamos a responder, porque salieron varias preguntas, serán respondidas a cada uno de ustedes. En relación al contenido que algunos nos estaban preguntando, tanto de esta presentación como la grabación, serán subidas a nuestra página web, que es www.inmune.cl, y también serán enviadas a sus mails. Por último, también los dejo invitados que si tienen cualquier duda, tanto de licencias médicas, tramitación, gestión de estas, como también de ausentismo en general, nos pueden hacer preguntas a todos estos lugares de contacto, tanto a los teléfonos como al mail, o también en la página web se responden varias. Muchas gracias y espero que tengan un muy buen día hoy día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.